Y le pediríamos al compañero Alan Jiménez que nos pudiera acompañar para que vean el compañero Alan, que ahorita ya viene ahí. Es el compañero solidario que nos ayudó a la elaboración de este video que acabamos de presentar. Es un compañero solidario que a través de la compañera Araceli del área de comunicación del Centro Morelos pudimos contactar y juntos ella y él hicieron este video. Pásale, Alan. Sí. Sí. Como podrán ver, ellos y ellas son parte de las familias que están sufriendo en la región de la montaña baja de Guerrero la desaparición de familiares. La mayoría de ellos son de origen indígena náhuatl y por lo tanto son doble, triple, no sé cuántas veces son víctimas, mujeres, pobres, hablando en su lengua materna, sin acceso a la justicia, sin acceso a ningún derecho, y están dispuestas a seguir luchando, están dispuestas a seguir exigiendo la búsqueda y localización de sus familiares. Ellos vienen aquí para verlos también a ustedes, saber que otras organizaciones, otras personas son sensibles ante lo que ellas están sufriendo. Por eso están aquí. Pueden ustedes ver las condiciones por el mismo aspecto, las enfermedades que ellos viven, problemas, digamos, secuelas a raíz del hecho victimizante. ¿Sí? Para nosotros es bien fácil decir a veces, bueno, pues es que tiene la presión alta, es que tiene alguna otra enfermedad, pero muy pocos decimos que son secuelas del hecho victimizante y las vemos como enfermedades comunes. Ellas son las compañeras de Chilapa que están aquí con nosotros. La compañera, la mamá Reina, va a hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Yo también, mi marido desapareció de 2015. Hasta ahora no sigo luchando y vamos a seguir luchando para encontrarlo a mi marido también. Porque tengo 4 hijos, la más grande tiene 8 años y la verdad no tengo ningún apoyo y mis hijos están chiquitos y ya estoy enfermo. La verdad, pues como dice aquí el licenciado Manuel, unos pueden decir, tú estás fuerte, estás gordita, puedes trabajar, pero no. ¿Por qué? Porque ya tengo una enfermedad, tengo mis hijos tan chiquitos y también me preocupo qué les voy a dar de comer, porque están pequeños y tengo 4 hijos, están chiquitos. Los más chiquitos tienen 4 años. Y la verdad yo voy a seguir existiendo, buscando a mi marido, porque no lo he encontrado. Cuando uno no lo encuentra, va a seguir luchando. Y si lo encontró, hasta va a descansar, ya no va a estar preocupada. ¿Por qué? Porque ya lo encontró. Pero yo mientras no lo encuentro, voy a seguir luchando. Aunque esté como estoy, pero voy a seguir luchando. Y muchas gracias, nada más eso les quería decir. Compañeras, compañeros, ya pasen a su lugar para poder continuar. Siéntense, compañeras. Bueno, repetir un poco lo que ya vieron en el video. Y decirles principalmente que nosotros estamos cansados de tanta simulación.
tanta simulación por parte de las autoridades, por parte del gobierno. Decirles que para nosotros el responsable de las desapariciones es el Estado y sus instituciones. Y que por lo tanto al Estado y sus instituciones tenemos que exigirle la búsqueda y localización de los desaparecidos. Y tenemos que exigirlo, porque nosotros cuando nos entrevistamos con las autoridades decimos comúnmente, no vamos a hacer business, vamos por derechos, vamos acompañando a las víctimas. Y por eso nosotros siempre hemos invitado a las familias, a los familiares, a que la lucha tiene que ser una lucha digna, tiene que ser una lucha de exigencia, una lucha que dignifique a todos. Que si algún día los desaparecidos llegaran a ser localizados con vida, sepan que su familia se fajó, luchó y exigió hasta encontrarlos. Y si no, que desde donde se encuentren, vean que la familia los está buscando, que la familia está luchando por ellos. Eso nosotros lo tenemos muy claro, y creo que los familiares de los desaparecidos poco a poco van también teniendo esa claridad, ¿sí? Para el gobierno sería bien fácil ofrecer alguna cantidad de dinero con tal de que la gente ya no se organizara, ya no se moviera y ya no se movilice. Entonces, son muchos los problemas, son muchos los casos, ¿sí? Afortunadamente, decimos nosotros, dentro de toda la desgracia, todo el movimiento que se desató después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a quienes hemos estado acompañando desde el día 17, el 27, perdón, efectivamente levantó el ánimo en muchas familias. En Iguala mucha gente se empezó a organizar, se convocaron, formaron colectivos, pero como lo dice el video, la organización de las víctimas o de los familiares, víctimas indirectas de la desaparición de Chilapa, fue un proceso diferente, porque tuvo que suceder el hecho de que fue del 9 al 14 de mayo del 2015, donde los civiles armados tomaron la ciudad, ¿sí? Eso llamó a muchas familias a organizarse. Pero miren, Chilapa creo que fue uno de los municipios más militarizados desde el principio. En el 2016, el gobierno federal y el gobierno estatal iniciaron un operativo de supuesta seguridad con más de 3,000 militares. Con más de 3,000 militares, más aparte la Policía Federal, la Policía Estatal, y pese a eso, el número de desapariciones se incrementó, podríamos decir que hasta exponencialmente, ¿sí? Es mentira que los militares signifiquen seguridad. Es mentira que la nueva ley de seguridad interior signifique justicia y verdad para las familias. Eso tiene que quedar bien claro, ¿sí? También queremos decir que la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que tengan un consejo también, de verdad que no sirve para nada, y que después de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy en Guerrero haya salido el decreto que crea la Comisión Estatal de Búsqueda y que hoy esté la convocatoria para nombrar a su titular, igual es parte de lo mismo, es pura simulación, y eso lo decimos por dos razones. Recientemente se nombró a la titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, una licenciada de 30 años de edad que yo creo que no sabe ni el paquete que tiene encima, ni sabe hasta dónde están sus alcances, sus atribuciones, no tiene el carácter, no tiene la autoridad para coordinar a los grupos de la policía ministerial y hacer siquiera algún plan de búsqueda. ¿Qué podemos esperar? Hoy se acaba de nombrar recientemente al nuevo fiscal
general de justicia del Estado, otro tipo que tiene 33 años de edad y ninguna experiencia en este trabajo, ¿sí? Y queremos decir que a nosotros nos consta su incapacidad, porque nosotros desde el 2011 estamos acompañando familias desplazadas por la violencia. Y él fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero. No pudo siquiera concretar la reubicación de cerca de 30 familias desplazadas. Si no pudo concretar la reubicación de estas familias, ¿cuándo va a poder controlar y someter a los grupos de la delincuencia organizada que se han apropiado, se han adueñado de la Fiscalía General de Justicia del Estado? Entonces, aquí venimos nosotros y creemos que uno de los objetivos de este foro debe ser el iniciar un proceso de coordinación, un proceso de unidad con otros colectivos de otras partes del país que tengan tal vez mejores experiencias. Queremos decirles que en Guerrero tenemos un gobernador omiso, cínico, que no ha sido capaz de recibirnos en una audiencia, ¿sí? Un gobernador que se siente omnipotente, un gobernador que nos trata de alguna manera con la punta del pie, ¿sí? El día 19 y 20 de septiembre del año pasado teníamos ya agendada una audiencia con él. ¿Por qué? Porque en Guerrero realizamos una misión civil de observación, ¿sí? En el municipio de Chilapa, ¿sí? Desgraciadamente sucedió el sismo y nosotros pues, humanamente comprendimos que él tenía que atender todas las emergencias que habían surgido a través de este sismo. Pero imagínense, desde 19-20 de septiembre hasta ahorita, después de solicitarle en varias ocasiones una audiencia, no ha tenido la sensibilidad de recibirnos. Entonces, eso a nosotros nos indigna. Y la verdad que es un gobierno que no tiene hasta ahorita ningún contrapeso de ningún tipo. Ni el movimiento social, ni la Cámara, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el movimiento social, ni las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. No podemos hacer un contrapeso aún a este gobernador. Eso nos indica cuál es el futuro que espera a todas estas, no solamente las familias que se separaron aquí, sino a todas las familias que hay allá, de Acapulco, de Iguala, de Chilpancingo, de Chilapa, los que están en la Costa Grande, los que están en Tierra Caliente y que tienen desaparecidos. Ahora, los que tienen asesinados, ejecutados, ¿sí? El desplazamiento forzado es otra de las deudas pendientes que tiene el gobierno, ¿sí? En el video ya se dijo, ¿sí? Del 7 al 9 de junio del año pasado, más de 500 familias tuvieron que desplazarse ante la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada de que si no se salían de sus comunidades iban a ser asesinados. El éxodo fue tremendo. El ejército y en algunos casos la policía únicamente acompañó a las familias a la carretera principal y de ahí las familias se fueron por donde mejor entendieron, ¿sí? Entonces, ese es otro problema. Nosotros acompañamos familias desplazadas y para nosotros en muchas ocasiones este desplazamiento tiene que ver con los deseos extractivistas de nuestras riquezas naturales. Porque principalmente en la Tierra Caliente hay concesiones mineras que están pendientes por explotar, por explorar, y hay algunas que ya se están explotando. Y curiosamente, ahí la delincuencia organizada es la que controla, la que domina todo y la que desplaza a la gente. En la región de Chilapa sabemos que hay partes donde hay también concesiones mineras. Y para nosotros el interés de los grandes empresarios capitalistas es tener la libertad plena de poder explotar los recursos naturales. Eso es otro problema que estamos enfrentando allá. Y quiero decirles una cosa, muchos siguen hablando de la pelea, de la lucha, de la guerra por la plaza. Quiero decirles
que ya no es la lucha por la plaza, porque la plaza la entendemos y la hemos entendido como luchar por una determinada región o área, pero de consumo. Y ahí ya no estamos hablando únicamente de consumo. Por eso nosotros decimos que la lucha es por el territorio. ¿Y por qué es por el territorio? Porque precisamente el crecimiento de estos grupos de la delincuencia organizada aumenta sus necesidades. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, necesitan áreas de producción, rutas de trasiego, mano de obra barata, poder acceder a las áreas donde están nuestros recursos naturales. Y eso es control del territorio, no es otra cosa. Ya no es la lucha por la plaza, es la lucha por el control de todo el territorio. Y con esto, y al haber visto a las señoras y los señores aquí, ustedes pueden darse una idea clara de cuál es el drama que se está viviendo. Quisiéramos que solamente fuera Chilapa, pero también sabemos que en los otros estados pasa lo mismo, pero podrán notar, si se tratara de hacer competencias de quién está resintiendo y sufriendo más este flagelo, pues ustedes tendrían la palabra, ¿sí? Porque finalmente el desarrollo de los estados es muy desigual, y las indígenas que vieron aquí, aparte de ser damnificados históricos desde la llamada conquista hasta la fecha, hoy sufren otro tipo de calamidades. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel y también a todo el colectivo de Chilpancingo por su testimonio, por su trabajo, porque siguen alzando la voz ante esta situación que vivimos. Enseguida le pasaré el micrófono a Jan Yara, representante de la Oficina del Alto Comisionado. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes, representando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para expresar nuestro apoyo a las familias de las personas desaparecidas en Chilapa y en otros lugares, y a expresar nuestro apoyo a las variantes organizaciones de la sociedad civil que acompañan a estas familias. Nosotros en la oficina somos convencidos que el movimiento de las familias, de las personas desaparecidas, es hoy por hoy en México tal vez lo más admirable, lo más heroico. Las familias que buscan a sus desaparecidos cuando el Estado no les está buscando, las familias que buscan la verdad y justicia. Y nos juntamos a nuestros amigos, compañeros de la sociedad civil en el apoyo a estas familias, a este movimiento. Yo no voy a comentar mucho sobre Chilapa, lo ha hecho Manuel, que vive esta realidad de manera muy conmovedora, ¿no? Y todas ustedes. Es evidentemente uno de los lugares más emblemáticos de esta tragedia, particularmente dramático, con todas, como hemos visto en el documental, todos los nombres acompañados por la poema de Benedetti. Pero se puede decir que es solo uno de los más extremos. Sí, es extremo que ocurrió en términos de esta toma de un municipio
por una semana en 2015, con la complicidad de los tres órdenes del gobierno, la impunidad total, el hecho que haya órdenes de aprehensión de presuntos responsables que no se están ejecutando. Yo estuve en Chilapa a finales de 2016, ya estaban estas órdenes, no se están ejecutando, mientras siguen las desapariciones, sigue la violencia, se incrementa. Entonces estamos hablando del caso de Chilapa, verdaderamente ya no solo de un Estado de Derecho débil, yo diría en este caso de una ausencia del Estado de Derecho. Sin embargo, la situación es también muy preocupante en otras entidades federativas. Vamos a escuchar de las y los colegas de otras entidades. Nuestra oficina está acompañando el movimiento en varias entidades federativas. Tan solo en los últimos meses estuvimos en encuentros con familias de desaparecidos en los estados de Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y este lunes Michoacán. Y escuchamos las historias parecidas, las historias de una tragedia humana, las historias de desesperación porque el Estado no está buscando los desaparecidos y lo están haciendo de manera heroica las propias familias, en un estado después de otro. Y en un estado después de otro estamos escuchando las explicaciones o burocráticas o cínicas que culpan a las víctimas, que son personas que tuvieron malos amigos y algo. No es aceptable ni siquiera cuando se trata de personas que tuvieron malos amigos. El Estado de Derecho tiene que proteger a todos sus ciudadanos y en caso de un delito tan grave como es la desaparición, sea desaparición forzada, sea por particulares, es la responsabilidad del Estado de actuar. Me pidieron decir algo sobre la ley general y su implementación. Entonces, si puedo hablar 5 minutos de eso. La ley general nos parece un buen avance. Nos parece un buen avance porque es una ley que tiene muchos aspectos positivos. Establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, porque reconoce el carácter permanente de la conducta, el carácter imprescriptible de esta conducta, porque plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconoce, porque establece un sistema nacional de búsqueda, una comisión nacional de búsqueda, las comisiones locales, porque establece programas nacionales de búsqueda y exhumaciones, porque tiene un enfoque diferenciado a varias categorías de víctimas, porque refuerza el derecho a la reparación. Todo esto es muy positivo y quiero añadir que es resultado de un proceso muy inclusivo por parte del Congreso. Quiero agradecer las y los congresistas que se han desempeñado en esto, particularmente el nuevo protagónico de
la senadora Angélica de la Peña. Quiero agradecer el rol muy importante de las familias, porque las familias han contribuido muchísimo a esto y tuvieron un rol central, y nuestra oficina también se desempeñó en este proceso. Dicho esto, evidentemente la ley tiene también sus debilidades y varios compañeros de la sociedad civil les han identificado, y nosotros compartimos la preocupación sobre algunas de las debilidades, sobre todo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que no tendrá una policía adscrita, entonces no podría realizar acciones que necesitan control ministerial, y que no queda claro quién va a liderar las búsquedas nacionales y el nivel estatal. Entonces, sí, la ley es perfectible, pero lo que nos preocupa mucho más hoy por hoy es cómo se está implementando. Es más bien no tanto las imperfecciones de la ley como tal, que nos parece, repito, un avance muy importante, pero cada ley, como se ha dicho ya en la promulgación de esta ley, es sobre todo una promesa que se debe cumplir. Tenemos una perspectiva muy contradictoria, compleja de lo que se está haciendo hoy. Por un lado, qué bueno que se adoptó la Ley Federal de Declaración de Ausencia, alentamos a su promulgación y a la adopción de leyes a nivel estatal. Por un lado, qué bueno que, por ejemplo, en el estado de Veracruz se está desarrollando una investigación de desaparición forzada por las fuerzas del estado bajo el gobierno anterior, que nos parece muy prometedora utilizando la nueva ley. Y por otro lado, vemos que en varias situaciones las autoridades que deben seguir la nueva ley no lo hacen, no conocen, las autoridades que deben investigar ni siquiera conocen sus obligaciones bajo esta ley, y vemos atrasos en la implementación a nivel estatal, en la adopción de lo que se debe adoptar a nivel estatal, la creación de las comisiones de búsqueda locales, y tal vez también que la implementación de esta muy importante ley está hoy por hoy eclipsada por el proceso electoral y otras la dinámica política, y no está tan presente en la discusión política como debería ser. Se debería considerarse, según nuestra opinión, como uno de los asuntos más importantes en México hoy, porque la desaparición de al menos 35.000 personas, como son registradas oficialmente, ya sabemos, como lo dijo Fernando, que es muy probable que las cifras de verdad son más altas. Entonces, que todo eso es un asunto sumamente grave, sumamente dramático, y debe tener la plena atención de todas las autoridades. Y para terminar, quiero decir que tal vez lo más preocupante es que las
desapariciones en México siguen también después de la adopción de esta ley general. Hace una hora publicamos desde Ginebra, nuestra oficina publicó un comunicado de prensa sobre desapariciones en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los estados más afectados por este fenómeno, y vemos que lamentablemente la adopción de la ley no representó aún el fin de desapariciones en la República Mexicana. Eso es, sin embargo, eso es que debe representar no solo la adopción, sino la implementación de esta ley. Debe que llegar a cesar, terminar el fenómeno terrible, trágico de desapariciones en la República Mexicana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Jan, porque además de sus palabras, pues también el trabajo de su equipo pues, ha sido indispensable para García, que nos acompaña también. Ha sido indispensable para esta promulgación de la ley y pues hay muchos esfuerzos para que esta ley se implemente lo mejor posible. Sin embargo, no queremos dejar de lado que esto no significa realmente un cambio y que para nosotros en este foro es indispensable seguir apoyando a las víctimas y a las organizaciones en esta búsqueda de justicia y que pues todavía en este tiempo ha tomado características distintas también la desaparición y por eso Ruth Fierro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, pues nos va a platicar qué es lo que está pasando en el norte y especialmente también pues ella junto con todo su equipo pues ha estado recientemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Alvarado, un caso que ha cimbrado al país también, ¿no? Por el efecto de desaparición de 3 personas a manos pues, del ejército. Le doy la voz a Ruth. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a las familias a quienes les hemos acompañado y que están aquí presentes. Buenos días a todas y a todos y agradecer el espacio para dar voz a diferentes panoramas de la desaparición en nuestro país. Pues yo quiero hablar en el tiempo que me toca un poco del panorama sobre las cifras de desapariciones en nuestro país. Como ya se ha dicho en diferentes ocasiones, sabemos que las cifras no son necesariamente un reflejo real de las desapariciones, sin embargo, pues también es cierto que nos dan una idea. En el CEDEM realizamos un informe en el que analizábamos las cifras que existían de desaparición en el mundo y veíamos que analizando diferentes informes, al menos 13 países, en todos los casos, había una coincidencia en hablar que había una problemática muy grave sobre las desapariciones. De esos 13 países, por supuesto, México estaba siempre presente con una gran problemática. Si quieres la siguiente. Y digamos como en donde se percibían las mayores cifras, siempre es en Siria, Colombia y México. Entonces, haciendo una comparación un poco de las fuentes primarias de información, hacíamos este comparativo sobre las cifras y podríamos decir que conforme a las cifras que existen en el mundo sobre desapariciones, México estaría ocupando el segundo lugar en el mundo, ¿no? Siria tendría 66,000 desapariciones, esto según la organización Syrian Network for Human Rights, que es quien ha documentado las desapariciones en ese país. Son 66,000 de 2011 a 2017.
Luego Colombia, que según el Registro Nacional de Desaparecidos, nos da que de 2014 a 2017 se registraron 15.188 desapariciones, y en el mismo periodo en México se registraron 16.832. En México la fuente de información pues es el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas. Entonces, bueno, eso como un panorama más general. Si quieres la siguiente, ya hablando un poco más sobre las cifras en México, la información del Registro Nacional de Datos nos arroja que en general del 42 al 50% de las desapariciones en el país se concentran en los estados del norte. Actualmente la cifra el porcentaje es del 42%, sin embargo en otras ocasiones ha constituido el 50%, nada más considerando los 6 estados que hacen frontera con Estados Unidos. Entonces, en esta franja es donde hay mayor concentración de las desapariciones. Haciendo pues como el análisis de datos del Registro Nacional y considerando no el número total de desapariciones, sino las desapariciones en proporción a la población, tenemos que efectivamente Tamaulipas ocupa el primer lugar en el país, según la población que tiene, es decir, bueno, también total. En este caso Tamaulipas coincide no solo en cantidades totales, Tamaulipas ocupa el primer lugar y también de manera proporcional. Sin embargo, ya viendo también, considerando la población, quien viene a ocupar el segundo lugar es Sinaloa, y el tercer lugar es Chihuahua, que es el estado donde yo vengo, y el cuarto es Coahuila. Les digo, esto es una idea porque, repetimos, el Registro Nacional probablemente, sabemos que tiene faltan muchas de los registros reales, pero esto es lo que nos arroja. Es decir, que en 14 entidades federativas, que son las que ustedes pueden ver ahí, solo en 14 entidades de las 32 se concentra el 86% de las desapariciones en este país. ¿Sí? Y bueno, el informe que elaboramos, que esto a lo mejor es mucho, no se alcanza a apreciar, pero el informe que elaboramos lo que pretende es hacer un análisis de los datos por municipio. Queríamos saber en qué municipios se concentraban mayormente las desapariciones. Los 3 primeros lugares son de Tamaulipas, la ciudad del municipio de Mier, en Tamaulipas, con la tasa más alta del país, con 1.855 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Le sigue Guerrero, Guerrero, Tamaulipas, con 582, luego Jiménez, Tamaulipas. El cuarto es Los Aldamas de Nuevo León. El quinto es Tuaxcacuesco de Jalisco. Y bueno, después nos vamos viendo igual con otros estados de Nuevo León, de Sonora, de Chihuahua, de Jalisco, etc. Pero entonces, bueno, como vemos, hay una coincidencia pues en estos municipios que pertenecen a estados predominantemente del norte del país. Como no se alcanza a ver, pues ya dale a la siguiente. Un poco para hablar de las desapariciones en Chihuahua. Ahorita decía Manuel de los efectos que había tenido la presencia del ejército en Guerrero y como los impactos y las consecuencias. También en Chihuahua, decir que Chihuahua era un estado con una tasa con una incidencia criminal relativamente baja antes de que se implementara la guerra contra el narcotráfico y el operativo conjunto Chihuahua, que se implementó a partir del 2008. El operativo conjunto Chihuahua implicó la llegada de miles de militares al estado. No hay certeza no hay cifras oficiales sobre cuántos soldados llegaron a Chihuahua. Por algunas referencias que se rescatan de discursos, se sabe que en algún momento fueron hasta 10.000 elementos del ejército que se hicieron cargo de la seguridad pública en Chihuahua. Y bueno, coincide con esa llegada de militares al estado con una exacerbación de la violencia, ¿no? Como lo mismo lo señalaba Manuel. Por eso nosotras también hemos sostenido
de cara a este problema que puede representar la Ley de Seguridad Interior. Hemos sostenido que definitivamente el que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública en ningún caso en nuestro país ha representado una mayor situación de seguridad, sino por el contrario. Las cifras hacen que coincida un incremento en la violencia. Entonces, en Chihuahua tuvimos esa experiencia. Actualmente las desapariciones, por supuesto, permanecen, también siguen siendo constantes a pesar de la nueva ley, a pesar del cambio de gobierno, a pesar de muchas otras cuestiones. Las desapariciones son una constante. Vemos que la colusión entre autoridades del gobierno es algo que también permanece, particularmente en los municipios más alejados, en los municipios rurales. Entre más ausencia del Estado hay, mayor cooptación por parte del crimen organizado de los gobiernos, de los municipios, de las fuerzas de seguridad. En Chihuahua hemos visto recientemente una diversificación de las expresiones de violencia. Esto también es algo que ha ido cambiando, cuando históricamente había habido como ciertos grupos criminales establecidos ahí con un patrón ya conocido. De pronto ciertas detenciones o movimientos hacen que los grupos del crimen organizado se vayan también como pulverizando y surgiendo nuevos grupos que también van cambiando las dinámicas de violencia en Chihuahua. Hemos logrado acceder a la justicia en algunos casos. Tenemos al menos 4 casos judicializados por desapariciones forzadas de personas en Chihuahua. Sin embargo, esto no ha implicado necesariamente que, aunque encontremos a los responsables, no ha implicado que podamos encontrar los cuerpos, ¿no? O los cuerpos o las personas vivas, y viceversa. Ha habido ocasiones en las que, por supuesto, hay hallazgos, identificaciones de cuerpos, y esto no ha llevado a encontrar a los culpables. Entonces, creo que ahí también hay un gran pendiente que supera el tema de la ley, cómo fortalecer las investigaciones y la identificación. Actualmente en Chihuahua hay un proceso importante de identificación de restos quemados que han sido localizados. Tenemos como un año en ese proceso, y vemos que las desapariciones en Chihuahua se concentran de manera muy particular en las zonas serranas, ¿no? Donde la entrada al Triángulo Dorado, que es conocido por ser un lugar donde se siembra y se produce la droga que luego va hacia Estados Unidos. Y bueno, para terminar, como lo apuntaba Fernando, el mes pasado estuvimos en una audiencia en la Corte Interamericana sobre el caso de la familia Alvarado Espinosa y otros. Se llama el asunto. Desde el CEDEM, que es, como ya lo decía Fernando, una organización que está en Chihuahua, que tiene 12 años trabajando en la defensa de derechos humanos y que actualmente acompañamos al colectivo más grande de familiares en Chihuahua. Representamos alrededor de 200 casos y acompañamos a 500 de familiares. Y entonces, en esa estrategia del colectivo de las familias, hemos impulsado este caso ante la Corte Interamericana, sabiendo que la sentencia que recaiga sobre este caso no será solamente sobre la familia Alvarado, sino que en realidad esperemos la sentencia de la Corte traiga como consecuencia el impacto en ciertas políticas públicas o estructuras del gobierno que sean en beneficio de las familias. Y la familia misma Alvarado así lo entiende, ¿no? El llegar a la Corte como un proceso que debe servir para mejorar la situación de las personas desaparecidas en este país. Cuando el caso inició hace mucho tiempo, no existía la Ley General de Desapariciones, pero ya pedíamos desde entonces que hubiera un registro único, un registro cierto, bases de datos únicas, etc. Hoy que el caso llega a la Corte y que esperemos que este año salga la sentencia, como ya existía la Ley General de Desapariciones, en el tema de medidas de no repetición, en el caso específicamente se está pidiendo que como parte de la sentencia, la Corte Interamericana ordene al Estado mexicano que garantice que la implementación de esta ley se haga igualmente con la participación de las familias, garantizando que sea una verdadera implementación, pero sobre todo
se está pidiendo que el Estado garantice que haya recursos humanos, financieros y técnicos que sean necesarios y suficientes para que la ley se pueda ejecutar, que la capacitación sea un tema permanente y no de algo que recién empiecen las fiscalías o la implementación de la ley y luego se deje atrás, y algunas otras disposiciones que creemos se necesitan también como armonizar con la ley de amparo. Entonces, nada más quería dejarnos como colectivos y como organizaciones, esperemos tener en la sentencia del juez Alvarado también una herramienta más para pedir al gobierno, que bien lo decía Manuel, al Estado, que es quien debe garantizar la seguridad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas. En la sentencia del caso Alvarado esperamos encontrar un instrumento más para exigir una implementación adecuada de la ley y búsqueda de las personas desaparecidas, castigo a los responsables. Gracias. En Jalisco vimos hace unas semanas cómo se movilizaba la sociedad en torno a la desaparición de 3 jóvenes que nos siguen faltando. Sin embargo, comprobamos también cómo es tan dramática esta realidad que un caso dura unas semanas y después vemos otra realidad, otro caso, y así vamos, ¿no? Ante esta situación tan difícil, y nosotros pensamos que no podemos acostumbrarnos a esta pasarela de la ignominia, ¿no? a esta ignominia del olvido, ¿no? Esto de estarnos olvidando de lo que sucede, porque vivimos las verdades históricas en realidad como mentiras efímeras. Por eso le pedimos a César Pérez Verónica del centro del CEPAD en Guadalajara que nos comparta un poco más lo que está sucediendo ahora en el occidente, ¿no? Como una de las regiones pues, que está llena de sangre, y que nos comparta ahora pues, su punto de vista. Gracias, César. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Hola, ahí está. Buenos días a todos y a todos. Y pues muchas gracias por la invitación a participar en este foro. En las últimas semanas, en el último mes, hemos recibido en el CEPAD diversas solicitudes de entrevistas para expresar e informar qué es lo que estaba sucediendo en Jalisco. De hecho, yo creo que las solicitudes de entrevistas superaron las de los últimos 6 años. Y la respuesta era cómo que hasta ahorita se enteraron de lo que estaba pasando en Jalisco. Una periodista de un medio de televisión de aquí, bueno, pidió disculpas porque, no obstante, en algunas notas que habían salido durante estos últimos años, jamás les había interesado. Y hay algunas respuestas para poder entender el contexto, porque para poder conocer un poco la situación de lo que sucede en Jalisco en concreto, pues habría que remontarnos a algunos antecedentes, ¿no? Y pues bueno, Jalisco no se puede entender sin el narcotráfico por lo menos en los últimos 40, 50 años, ¿no? Y quién no recuerda cómo creció el cártel en Guadalajara, no sé si por allá se acuerdan, que era un grupo de narcotraficantes que tenía toda la protección incluso del gobierno federal como hasta ahora. Y pues ahí se sentaron sus yeles, sentaron a sus familias, y el pacto era que ahí no se tocaban. Si había que tener alguna represalia contra algún otro grupo, pues tenía que ser incluso fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pero ahí no. Y eso fue sucediendo, incluso aquí no recuerda cómo el ejército, la base aérea, le aventaba
varias hectáreas a un narcotraficante para que cerrara plantas de marihuana, ¿no? En Zapopan. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a la sobrina del gobernador en ese momento que andaba con el narcotraficante Caro Quintero? ¿A quién no recuerda todo ese tipo de cosas? Digo, hay que ponerle nombre y apellidos, como hay que ponérselos hasta ahorita a todos los que han sido ahí. Son responsables y serán responsables. Quizás en este momento no haya condiciones para la justicia. Quizás ahorita no haya tribunales que garanticen la justicia y la verdad a las familias de las víctimas. Pero por lo pronto, lo que sí tenemos que hacer y seguir de ver es ponerle nombre y apellido. Lo que está sucediendo ahora en Jalisco es lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 años, 12 años, en materia de desaparición. Y pues hay que recordar que en el sexenio anterior en Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez, aquel famoso caritativo por donar 100 millones de pesos a la Iglesia Católica para construir un templo de los mártires, y no lo recuerda, ¿no? Por todas sus expresiones y su mal gobierno, pues bueno, que ya aspiraba a ser candidato a la presidencia de la República por el PAN. Entonces, una de sus tareas fue pues, tratar de minimizar la gran tragedia que se estaba viviendo en ese momento en Guadalajara, y la zona metropolitana y en el interior del estado, ¿no? Entonces nos encontramos con que familias que habían presentado denuncias por desaparición se enteraron 4 años después que no había violaciones previas, que había actas circunstanciales o actas, pero no había violaciones previas, y las familias buscando las violaciones previas. Y nos recuerda que incluso él, para llevar a cabo su propósito de ser presidente de la República por el PAN, pues incluso hasta siendo presidente municipal de Guadalajara llevó a los Juegos Panamericanos a Guadalajara, ¿no? Es una globalidad y era también parte de una proyección política. En ese entonces, ya cuando asume la gobernatura, pues lleva como secretario de Seguridad Pública a Luis Carlos Nájera, que recientemente acaba de sufrir un atentado. En el 2013 llega Aristóteles Sandoval, se modifica la Constitución para que Luis Carlos Nájera fuera el fiscal general del Estado de Jalisco. Incluso a él le toca la Operación Jalisco, ¿no? Cuando el operativo que monta la Policía Federal y el Ejército Mexicano junto con la Marina, pues bueno, derivó en que el Cártel Jalisco Nueva Generación, que no es gratuito que haya surgido ahí, y no surge un cártel de estas características sin la protección de los gobiernos de los 3 niveles. No se puede entender. O sea, estarían incluso hasta jugando con la inteligencia de las personas, pensar que no sabían o que no se habían dado cuenta. Pero en ese 2015 y en esa Operación Jalisco, aquí nos recuerda también el poder de este cártel que hasta tumbaron un helicóptero artillado del ejército. De ese tamaño estamos hablando de impunidad. En el 2015, Luis Carlos Nájera deja la Fiscalía General, y en el 2016, el que era su coordinador de inteligencia en la Fiscalía fue detenido en Texas como forma parte del cártel Jalisco y traficante de drogas. Y el año pasado se declaró culpable en una corte de Texas. Y pudiéramos seguir hablando un poco más de los antecedentes para poder entender el presente, ¿no? Del 2003 al 2015 se cremaron más de 1.500 cuerpos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sin haberles practicado ninguna prueba, ni la de ADN, ni haber reservado ni siquiera algún tipo de prenda o algo que diera con las características de las personas que fueron cremadas. ¿Se imaginan? ¿Cuántas familias, a partir de que se enteraron de esta noticia, familias enteras en Jalisco viven con una angustia permanente de pensar que en esos 1.500 iba a suceder? De ese tamaño estamos hablando, de que se pueden desaparecer cuerpos como si nada, y no hay responsables. Y como ya lo decía Manuel,
pues bueno, el perfil de la mayoría de los jóvenes que han sido desaparecidos en la zona metropolitana y en algunos, si la memoria no me falla, creo que en 8 municipios de los 125 son donde no están registrados desaparecidos. ¿No? Pues estamos hablando de más de 120. Y la mayoría de los jóvenes son reclutados precisamente para formar sicarios, incluso hay comunidades, hay municipios donde familias nos han dicho que saben dónde tienen a su hijo, a su familiar, que han ido a denunciar, pero no sucede nada. La familia sabe que están vivos. Uno de ellos, incluso una familia decía, es que se lo llevaron porque sabía hacer pan. Y era el cocinero. La familia denunció. Algún medio valiente se atrevió a publicarlo y tuvieron que mover el campo de adiestramiento. Otro caso emblemático es el caso del municipio de Tala, donde durante más de 4 años la gente estuvo denunciando permanentemente que ahí estaban desapareciendo personas, que había un campamento, que incluso hasta de ahí salían las pipas de estos guachicoleros, ¿no? Estilo Jalisco. Y no hacía nada, hasta que, pues bueno, algo les salió mal, se escaparon algunos jóvenes que buscando trabajo encontraron algunas solicitudes de empleo en el Facebook y fueron a este municipio porque necesitaban trabajo y ya nunca regresaron, hasta que algunos se escaparon y fue que ya no pudieron encontrar este campamento que tenía más de 4 años. Incluso creo que ha sido el único municipio donde la iglesia católica ha hecho algo por lo menos. Ya ha sido llevar un registro de las personas desaparecidas. Y se cuentan los centenares. Durante años las familias estuvieron demandando pues, el acceso, primero que se les aceptara las denuncias, a muchas, incluso conocemos familias que tuvieron que huir de Jalisco por haber sido amenazadas incluso por los propios ministerios públicos para no denunciar o que se tuvieran las consecuencias. Otro caso emblemático, no sé si alguien por aquí va a recordar las cosas de la barca Jalisco, donde encontraban ese Tetacuá. ¿Saben por qué construyeron esa fosa? Porque habían desaparecido 2 agentes de la DEA. Como tenían el chip para la localización, así y no lo podían reclutar. En todo este proceso de las familias, de búsqueda, de investigación y de verdad y justicia, pues el punto palo siempre con pared. No fue sino hasta el 2000, bueno, ya vamos para acabar con el caso de Luis Carmen. En el 2015, pues bueno, pues ya pues deja el cargo y como les comentaba, pues bueno, pues con toda la estela de dudas y algunos señalamientos directos, incluso de autoridad de Estados Unidos. Hablando de esto, de qué ha pasado con el tema de los desaparecidos, encontramos con algunas cifras que difieren mucho del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Por ejemplo, y estas son cifras que nos acaba de dar la Fiscalía. Dice, de enero de 2008 a marzo de 2018, 10 años después, se han recibido 23.435 denuncias por desaparición. Hombres, mujeres, niños, niñas. De estas, hasta ahorita, falta por localizar 4.963. Y la cifra que maneja el Registro Nacional es de 3.086. Esta es la cifra más reciente, al menos lo que tiene que ver con este mes, con el mes de abril, perdón. Hombres desaparecidos en abril fueron
231, por localizar 170 en abril, y mujeres por localizar 36. Ya digo, me queda muy poco tiempo, pero lo único que quiero mencionar con relación a la implementación de la ley de materia de desaparecidos, pues en el 2016 las familias solicitaron en un rueda de prensa ante la negativa de las autoridades de proporcionar una copia de sus expedientes y saber en qué va, si habían hecho algo o no, que esa también es otra historia, ¿no? La entrega del expediente como respuesta se solicitó la intervención de Jan Yarab de la oficina del alto comisionado, por cierto tenía algunos días de haber llegado a México, y le quiero yo reconocer aquí públicamente que él me dio y fue el intermediario y el que prácticamente generó las condiciones para que las familias se pudieran sentar con el fiscal general. A partir de ahí, varias familias pudieron obtener las copias de sus expedientes. A partir de ahí se generaron mesas de trabajo que llevaron a cabo la creación de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas en el estado de Jalisco, que se creó el 31 de agosto. La cosa no ha sido fácil, no hay avances. La Fiscalía General y el Gobierno del Estado no han colaborado con esa Fiscalía, no la han dotado de recursos, no la han dotado de capacidad, de gente capacitada. Al contrario, mandan ahí a los agentes del Ministerio Público como castigo, gente que no sabe tratar a víctimas, gente que no sabe investigar. Y ahorita las familias y las organizaciones tenemos un reto importante con el actual fiscal que acaba de asumir el cargo apenas el 12 de abril, de que lo vamos a acompañar en la medida de las posibilidades para que se le dote de los recursos y se le dote también del personal capacitado. Y también yo aquí hago un llamado a las agencias de cooperación, a los organismos internacionales, de que ya no estén capacitando a los mismos criminales y delincuentes. O sea, es realmente una trampa de que van a los estados a llevar expertos y gente, bla, 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 y capacitan a los mismos que no saben hacer nada y capacitan a los mismos que han provocado tanta tragedia. Entonces, si van a hacer algo, pues que lo hagan bien, que pidan currículum, que pidan perfiles de las personas que van a ser capacitadas y esa capacitación sea evaluada permanentemente, porque de lo contrario estamos haciendo un círculo vicioso de esto. Y la verdad, que las familias pues no se merecen esto y mucho menos que estén en este momento en sus casas, ¿no? Por el parte sería todo. Muchas gracias. Ahora tenemos 20 minutos para contestar algunas preguntas que ustedes han escrito, para seguir a lugar a la segunda mesa, donde hablaremos más específicamente sobre la implementación de la ley. Tenemos unas 3-4 minutos para contestar. Bueno, aquí hay una pregunta que dice: ¿qué pasó con el caso del cardenal Posadas? Con el caso del cardenal Posadas. Pues bueno, pues lo que yo creo que aquí otra vez volvemos a las verdades históricas, ¿no? Que fue confusión, que sí, que no. Pero bueno, esto también en el caso del cardenal Posada también lo recordábamos ahora, por supuesto, por el atentado que sufrió el secretario del Trabajo.
donde, pues bueno, puede suceder cualquier cosa, o sea, tanto magnicidios como estas desapariciones permanentes, ¿no? Y pues digamos, seguimos sin recibir respuesta, y pues nadie sabe más qué pasó. Yo, para los que no sepan, mi cardenal fue asesinado en el 92, en el 91, en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Bueno, yo una pregunta que dice cómo afecta la desaparición forzada de forma diferenciada a mujeres y a niñas. En cuanto a víctimas directas, lamentablemente vemos que en el caso de las mujeres, cuando desaparecen, a diferencia de los hombres, que muchas veces es para reclutamiento forzado, en el caso de las mujeres son como utilizadas, pues, bueno, utilizadas para fines de trata, ¿no? Por ejemplo, básicamente para satisfacer como deseos o cuestiones personales. Y lo que también quería decir, bueno, en general, tanto en Chihuahua como en el país, más o menos la incidencia de las desapariciones de mujeres oscila alrededor del 30%, pero el otro lado de la desaparición femenina es que frente al 70% de hombres que desaparecen, en general son las mujeres, esposas, madres, hermanas, hijas, las que encabezan la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Que también hay participación de hombres, hay muchísimas mujeres, y por lo tanto son quienes también no solo están más en riesgo, no solo llevan como impulsan la investigación y realizan sus propias investigaciones, sino que asumen como la economía del hogar, las consecuencias también patrimoniales que hay a partir de una desaparición. A ver, por aquí nos mandaron una pregunta que dice: ¿se podría pedir la destitución de funcionarios de todos los órdenes por falta de capacidad y omisión de sus responsabilidades? Desde luego que se puede pedir la destitución de todos ellos, solamente que esto implica todo un camino bastante burocrático, bastante burocrático, porque recordemos que en muchos casos se han pedido juicios políticos en contra de funcionarios o de gente que tiene cargos de elección popular, y definitivamente siempre va a depender de los amarres que el funcionario tenga, ¿sí? Siempre va a depender de con qué grupo de la delincuencia organizada o grupo del poder político tenga para poder considerar si puede proceder la demanda de destitución en este caso. Nosotros consideramos que lo que más puede funcionar es la presión política, y obviamente eso requiere una articulación con todos los colectivos, donde todos hagamos causa común en la demanda de la destitución, ya sea de un fiscal, ya sea de un comisionado. Creo que nosotros tenemos alguna experiencia en ese sentido y vemos que es a veces más viable la presión política, así con movilizaciones, denuncia pública y todo, pero quiero decirles que sí es posible hacerlo. Es posible solicitar y lograr la destitución de cualquier funcionario en este tipo de omisiones o negligencias que luego tienen. Se dirigen dos preguntas, una sobre el caso de Nuevo Laredo y otra sobre la posibilidad o necesidad de un tribunal especial o comisión de paz de carácter internacional. Entonces, por la primera pregunta, sobre Nuevo Laredo. El comunicado emitido por el alto comisionado lo dice todo, ¿no? Dice que la oficina documentó 23 casos
de desaparición, casos ocurridos entre febrero y mayo de este año. También hacemos referencia al hecho que la sociedad civil en un momento tiene conocimiento de otros casos y que es probable que el número de casos supera 40 en estos 4 meses. Nosotros lo que no tenemos en el comentario es que sí estuvimos presentes evidentemente en el lugar y vamos a nuestro equipo seguir la presencia y documentación en Nuevo Laredo. No se trata, en el comunicado, no se trata en este momento de atribuir de manera concluyente la autoría de los hechos. Esto sí es el rol de instituciones de investigación y procuración de justicia. En este caso, de la PGR, que es la PGR que lleva estos casos, porque los testimonios indican la presencia de fuerzas federales en esta ola de desapariciones, y de hecho nosotros lo consideramos como un caso, porque hay un patrón entre estas desapariciones. Y ¿cuál es el punto de este comunicado, o el mensaje central de este comunicado? Primero, que las desapariciones siguen, aunque tenemos una ley general contra desapariciones, que es posible que en un solo municipio en 4 meses desaparecen decenas de personas con impunidad. Yo digo en 4 meses porque es, por un lado, poco y por otro lado es mucho, ¿no? Empieza esto en febrero y desde febrero no hay avances tangibles en la investigación, no hay perpetradores, supuestos perpetradores detenidos, ¿no? Entonces esto es el mensaje principal, es un llamado al Estado mexicano que cese esta ola de desapariciones, específicamente de Nuevo Laredo, sea quien sea el perpetrador de estas desapariciones. Hay que enfatizar que evidentemente es una obligación del Estado mexicano de no cometer estas desapariciones, pero también es la responsabilidad de garantizar la seguridad en casos como hemos visto en Chilapa, cuando son otros actores, hombres armados no identificados, quienes cometen estas conductas. Entonces, el mensaje central finalmente es que no se puede tolerar la normalización de estas conductas, no se puede tolerar la normalización de la violencia extrema. Y el caso, siendo un caso de un solo municipio, sí, el caso de Nuevo Laredo es evidentemente dramático. La segunda pregunta sobre la posibilidad de una institucionalización con participación internacional para resolver estos problemas. Yo voy a solo mencionar que el alto comisionado Zey visitó México en octubre de 2015. De esto salió
La recomendación para un consejo asesor contra la impunidad publicada en 2016 que las autoridades no estaban de acuerdo con la posible participación internacional en un tal consejo asesor y finalmente que dijeron que tal vez se podía que podría existir un consejo asesor solo con participantes nacionales, pero finalmente ni siquiera esta idea prosperó. En esta fase estamos. Muchas gracias por su atención. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué son las mujeres quienes buscan y los hombres son menos? Pues al menos en la experiencia en Chihuahua, lo que dicen las mamás que son más, dicen, bueno, es que nuestros esposos, a lo mejor por la misma manera en como hemos sido educadas culturalmente, los hombres se dedican más a trabajar, a proveer, ¿no? Y estar menos expuestos en esas dinámicas de búsqueda que también luego son espacios donde los sentimientos siempre están como muy a flor de piel, ¿no? Entonces creo que por la misma manera en cómo nos educan, a las mujeres nos educan para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestro marido, para cuidar a nuestros padres. Entonces, y a los hombres nos educan para proveer, ¿no? Entonces, cuando vienen situaciones como estas, generalmente son las mujeres las que, cumpliendo ese rol de cuidado, salen como a la calle, y los hombres piensan que tienen que seguir cumpliendo con su rol de proveedores, entonces ellos son los fuertes, ellos son los que trabajan, ellos son los que se quedan como en casa. Eso es lo que hemos visto en el colectivo de familias en Chihuahua. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿por qué se ha silenciado el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, y nunca se ha pedido rendir cuentas de este caso a Cecilia Romero, que era directora del Instituto Nacional de Migración? Yo creo que por lo menos porque vivimos en un estado de impunidad y pues esto del que hablaba de las condiciones de justicia, pues creo que no están dadas ahorita. Digo, comentaba que el caso de Jalisco no hay un solo caso donde se haya sancionado a una persona por desaparecer, y cuando se trata de personas de primer nivel involucradas, pues me parece que por lo menos ahorita. Por último, una pregunta de las personas de Iguala que le hacen allá. Sí, tengo una pregunta sobre mujeres indígenas y las dificultades lingüísticas. ¿Cómo qué pueden hacer para fortalecer la exigencia de verdad y justicia? Quiero decir que nuestra oficina desde 2016 ha reconocido el tema de derechos de los pueblos indígenas como una de sus 4 grandes prioridades, 4 ejes prioritarios. Estamos trabajando en esto, acompañando procesos de consulta, acompañando comunidades indígenas en defensa de tierra y territorio, algunas de las situaciones también mencionadas por los compañeros estamos, entonces, quiero declarar nuestra absoluta apertura a fortalecer su voz, al empoderamiento de las comunidades y sobre todo las mujeres indígenas que muchas veces sufren doble discriminación. Lo que podemos decirles es que se acerquen a nosotros, a la oficina del Alto Comisionado aquí en la Ciudad de México, solas o a través de
las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan. Gracias. Muchas gracias a ustedes y también a los ponentes. Quedaron dos preguntas, una sobre la notificación de la desaparición del DF y otra de cómo las organizaciones pueden seguir apoyando la implementación. Estas preguntas las dejamos para la segunda mesa, que daremos inicio en 5 minutos. Muchas gracias.